Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos en la clase de Historia del Cristianismo 2 y vamos a comenzar con una oración y entonces vamos a entrar en la materia que tenemos bastante de qué hablar esta noche. Así que, así como estamos, oramos. Padre Santo, Dios de la gloria, Dios eterno, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día y por este momento de instrucción donde vamos a estar estudiando acerca de la historia de la iglesia. Pedimos bendición sobre todos los hermanos que están en esta clase y sé tú, Señor, con nosotros para que podamos tener tu Espíritu Santo guiándonos en la impartición y también en el recibir. Todo esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco diferente en referencia a el tema de Martín Lutero. Y lo que hice fue que he tomado del capítulo anterior y eso con el capítulo 3 es lo que vamos a estar cubriendo hoy. Y lo titulé Lutero viaje hacia una verdadera conversión, porque realmente hoy es que vamos a estar mirando realmente de cerca a el reformador Martín Lutero y cómo es que todo este proceso sucede en la vida de él, y también vamos a hablar de la teología de Martín Lutero, y espero yo que el tiempo nos dé para poder cubrir todo lo que quiero hablar, ¿verdad? Vamos a ver si nos da el tiempo. Yo quiero, antes de empezar a leer aquí esto que tengo en pantalla, quiero que entendamos que Martín Lutero en ningún momento él tiene intenciones de comenzar lo que terminó siendo la Reforma Protestante. Eso no está en la mente de él. Martín es un hombre que en su juventud es criado muy estrictamente y su padre, gracias a la capacidad económica que tenía, pues decide que va a enviar a Martín a estudiar, y envía a Martín a estudiar a un colegio católico romano. Y luego, cuando ya está listo para entrar a lo que es la universidad, el papá de Martín Lutero le dice que quiere que él sea abogado. Pero Martín realmente no quería ser abogado, pero él obedece a su papá y se matricula para la carrera de abogacía. Una vez que Martín está estudiando en uno de estos caminares, se encuentra con una tormenta, y es una tormenta eléctrica. Y él le ora a Dios en el nombre de una virgen que si le libra de esa terrible tormenta y evita su muerte, él se entregaría al monasterio. La cuestión es que la tormenta termina. Él sale ileso de la tormenta y tira los estudios de abogacía a un lado y va y se mete en un monasterio y se hace monje. Cuando él empieza allí a prepararse para ser sacerdote, obviamente su padre, ¿verdad?, fue a reclamarle y él le dijo que él entendía que esto venía de parte de Dios, porque él le había librado de la muerte que seguramente iba a tener en esa tormenta. Bueno, Martín sigue sus estudios allí y termina y se hace sacerdote.
Martín continúa estudiando y hace su maestría. Y recuerden que él está estudiando teología, pero la teología que él está estudiando es teología católica. Así que él está siendo instruido, pero realmente, aunque hay sí enseñanza bíblica, está siendo todo enseñado desde un punto de vista de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Recuérdense que estamos hablando del siglo XVI, así que hace un tiempito de esto. Lutero es enviado a Roma porque hay una delegación de monjes que están tratando de lograr que el Papa no cierre ciertas instituciones monásticas, y la realidad es que cuando Martín llega allá a Roma, ya los esfuerzos que los monjes iban a hacer en referencia a eso ya eran realmente perdidos porque ya el Papa había tomado su decisión. Pero en ese viaje que él da a Roma, él se percata de algo allí en Roma, y es que él ve la gran decadencia que hay espiritual en donde se supone que sea la gran sede espiritual de lo que es el mundo católico cristiano. Se da cuenta de la decadencia espiritual y se da cuenta de aún peor la decadencia de aquellos que dicen ser líderes espirituales están llevando a cabo al estar conduciéndose impropiamente o inapropiadamente, teniendo relaciones sexuales con mujeres, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, le causa una grave impresión a Martín Lutero acerca de lo que él pensaba que era la iglesia donde él iba a encontrar la salvación para él mismo. Pero sin embargo, allí lo que estaba viendo era total perdición, y los que se supone que fuesen los que estaban enseñando al pueblo a cómo llegar a la vida eterna eran los primeros que estaban comportándose de manera inapropiada. Así que Martín regresa y termina su doctorado, lo cual le gana una posición de dar cátedra en Wittenberg. Esto es en Alemania. Recuerden que Martín Lutero era alemán. Y allí en Wittenberg, o Wittenberg, como usted lo quiera pronunciar, él empieza a dar cátedra acerca de los Salmos, empieza a dar cátedra acerca del libro de Romanos, y es precisamente en el estudio de la carta a los romanos que él se percata de que lo que él vio allá en Roma, especialmente en el caso de lo que eran las indulgencias, que se me olvidó mencionar eso, muy importante, la venta de indulgencias, la venta de la salvación, que lo que ellos estaban diciendo era que usted pagaba por su salvación, e inclusive había un estribillo que decía, usted pagando, la moneda cayendo y el alma saliendo del purgatorio. Obviamente el purgatorio siendo este lugar ficticio que la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña que existe, el cual nosotros pues estamos claros que no hay evidencia de eso, ¿ok? Entonces aquí encontramos a un Martín que está descubriendo unas verdades que están en la Biblia, las cuales no se le habían enseñado a él, aún él siendo un doctor. Él no tenía el conocimiento veraz de lo que es la verdadera salvación. Voy a leer un poquito aquí y continuamos hablando de Martín.
Esto es una cita de él. Muchos han creído que la fe cristiana es una cosa sencilla y fácil y hasta han llegado a contarla entre las virtudes. Esto es porque la han experimentado de veras ni han probado la gran fuerza que hay en la fe. ¿Ok? No la han experimentado de veras ni han probado la gran fuerza que hay en la fe. Martín Lutero. Pocos personajes en la historia del cristianismo han sido discutidos tanto o tan acaloradamente como Martín Lutero. Para unos, Lutero es el ogro que destruyó la unidad de la iglesia, la bestia salvaje que halló la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros, es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro, el campeón de la fe bíblica, el reformador de una iglesia corrompida. En los últimos años, debido en parte al nuevo espíritu de comprensión entre los cristianos, los estudios de Lutero han sido mucho más equilibrados. Y tanto católicos como protestantes se han visto obligados a corregir opiniones formadas no por la investigación histórica, sino por el fragor de la polémica. Hoy son pocos los que dudan de la sinceridad de Lutero y hay muchos católicos que afirman que la protesta del monje Agustino estaba más que justificada y que en muchos puntos tenía razón. Al mismo tiempo, son pocos los historiadores protestantes que siguen viendo en Lutero al héroe sobrehumano que reformó el cristianismo por sí solo y cuyos pecados y errores fueron de menor importancia. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos a un Lutero donde se está dando cuenta de la gran situación que hay ahora. No es solamente el problema de qué es lo que yo estoy enseñando como doctor en la universidad allí en Wittenberg, sino que ahora tengo yo una situación que es que estoy dándome cuenta que lo que está sucediendo a nivel de la Iglesia Católica Apostólica Romana es un adebacle completo y que todo lo que está enseñando el libro de Romanos y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra claramente que la posición de la iglesia de que la salvación es una mezcla de diferentes cosas, entre ellas obviamente las obras, los sacramentos. De hecho, la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Recuerde, ¿qué pasa? La palabra sacramento es una palabra que proviene del latín, sacramentum. Y sacramentum es ya ni sencillamente una traducción de lo que la Biblia llama misterios. Entonces, la Iglesia Católica, cuando traduce del griego misterios a sacramentos, entonces utiliza la palabra sacramentos para entonces administrarle a estos 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica la autoridad de ser los que te pueden llevar a ti a poder obtener la salvación. Y es interesante porque la iglesia hace esto muy hábilmente, porque esto le da a ellos la capacidad de atarte a ti, a la iglesia, de tal manera que una cosa te tiene que llevar a la otra y por ende si te falta una no tienes la otra y por ende no puedes ser salvo. Entonces voy a tratar a ver si me llegan de memoria, pero vamos a ver si me acuerdo. Tienes el bautismo como uno de los sacramentos. Después del bautismo, entonces tienes la confirmación. Después de la confirmación vendría lo que es la Eucaristía, o lo que nosotros los cristianos evangélicos llamamos la Santa Cena. Después de la Santa Cena vendría lo que es el matrimonio. Y después del matrimonio, si usted decide que usted va a entrar
en lo que es el clero católico romano, pues entonces vendría el sacerdocio. Y entonces, lo último sería cuando usted ya piensa que tiene todo cubierto y si se muere se va para el cielo, Nacarile del Oriente, porque entonces el séptimo sacramento es la extrema unción. O sea que usted antes de morirse tiene que recibir lo que también se le conoce como los santos óleos. Y entonces usted puede ser que llegue al purgatorio a purgar hasta que de allí alguien pague indulgencias. Tenemos varios proyectos que están ofreciendo para algunas cosas. Por aquí tengo alguien que tiene el micrófono. Ok. Entonces, si usted no tiene nadie que pague las indulgencias, entonces tendría que tener a alguien que esté pagando misas para sacarlo usted del purgatorio para que usted finalmente pueda entrar al cielo. O sea que es todo un negocio. No hace mucho yo les envié a ustedes una lista de cuánto cobran en una parroquia normal por los diferentes servicios que se ofrecen. Si no le llegó, me escriben y me dejan saber y yo se las hago llegar, porque está bien interesante la listita y los precios que están cobrando desde bautismos hasta matrimonios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, Martín ya había escrito anteriormente una tesis. Y esa tesis que él había escrito realmente no causó ningún revuelo. Y la razón por la cual esa tesis no había causado ningún revuelo fue porque esa tesis que escribió Martín no tenía en ningún momento la mención de las indulgencias. Pero cuando Martín escribe sus nuevas 95 tesis y las pone en la puerta de la catedral de Wittenberg, y tiene que entender, si usted se lleva al tiempo, a lo que está sucediendo en el momento, cómo se hacían las cosas, eso no era nada fuera de lo normal, porque normalmente lo que sucedía es que si usted presentaba una tesis, alguien o venía y le refutaba la tesis y usted entraba en un debate acerca de las diferentes posiciones y por ende o un grupo ganaba o el otro grupo ganaba en referencia a esas posiciones que estaban presentadas. Así que Martín realmente cuando él pone estas 95 tesis, él no está pensando que esto va a causar ningún revuelo grande, porque ya ni sencillamente no sucedió con las anteriores que él había puesto. Pero el problema que tenemos aquí con esta tesis es que ahora Martín estaba tocando al Papa y a uno de los que estaba en compinche con el Papa, que tenía control de muchas áreas, y era tocarle el bolsillo. Porque las indulgencias era lo que iba a llevar al Papa que pudiese terminar la construcción de la Basílica de San Pedro, ya que la iglesia no tenía el dinero para construir obviamente la gran Basílica de San Pedro que está allí en el Vaticano, en Roma. Esto los molestó grandemente. Así que Lutero es citado y llamado a que comparezca, es increpado e inclusive se le exige que se retracte de lo que él está enseñando, no solamente de las 95 tesis, sino que también se retracte de todo lo que él había escrito anteriormente y todos los libros que él había escrito, que todos estaban enfocados en la salvación por gracia por medio de la fe.
porque él había descubierto en el libro de Romanos que tú no puedes ni comprar la salvación ni ganarte la salvación. La salvación es un regalo no merecido de parte de Dios, es por gracia, es por fe. Así que cuando Lutero es llevado allá, él está frente a todos estos magisterios y se le exige que se retracte. No retractarse sería el que sería excomulgado de la iglesia. Bueno, Lutero está un poco intimidado y con razón ante la presencia de tantas personas, todas hostilmente en contra de él. El área donde se está llevando esto a cabo es una área fuertemente católica, por ende, aún los que están alineados hacia lo que él está enseñando no están realmente allí. Él pide un día para dar la respuesta. Así que pasa toda la noche orando, hablando con Dios. E inclusive se cuenta que hasta se peleó con el diablo esa noche. Si eso es cierto o no, yo no lo sé. Yo me imagino que en algún lugar el enemigo estaba por allí tratando de causar problemas. Porque si ciertamente esto era una decisión muy grande, especialmente en el siglo XVI, cuando la iglesia romana tenía el poderío absoluto, este monje, sacerdote, católico, está tirándose encima a todo el andamiaje de la iglesia católica apostólica romana. Así que Lutero, al otro día, es llevado nuevamente a lo que es el salón donde se le está increpando y le preguntan si se retracta. Y él les contesta que no es sabio ir en contra de la conciencia y al menos que le probaran a él por la palabra de Dios que lo que él estaba enseñando estaba incorrecto, él no se retractaba. Bueno, Lutero se va y como era de esperarse, el Papa establece una bula papal donde excomulga a Lutero de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lutero recibe primero la bula y pensaba que era quizá alguna burla de parte de Eckhart, que era el que estaba allí encargado de básicamente correr el juicio que le habían puesto a él. Pero cuando Lutero se da cuenta que no era una burla ni una broma, sino que era real, que el Papa había establecido una bula papal, Lutero, con sus seguidores, todos se van a una área donde hacen una fogata y allí queman la bula papal. Y esto es serio. Esto es serio porque el irte en contra del Papa quemando una bula papal en aquel momento era decir: estoy totalmente en contra de lo que tú estás diciendo
y estás enseñando. ¿Qué hace Lutero? Como si ya no hubiese suficiente fuego en la llama, le escribe al Papa y le manda una carta donde básicamente llama al Papa León X, que es el Papa que está en aquel tiempo. Estamos hablando que ya esto es en el 1520. La tesis de las 95 tesis o 95 críticas, podríamos llamarle también esa tesis, fue en lo que es el 1517, ¿ok? Así que en el 1521, el 17, 18, 19, 20, 20 en el 1521 excomulga a Lutero. Y Lutero le llama en la carta que le envía que él es un anticristo. Wow, está fuerte. ¿Ah? Había que tener los pantalones bien puestos para atreverse a hacer una cosa como eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, eso fue en el 1521, empieza un movimiento para hacer lo mismo que habían hecho. Si se recuerdan, cuando hablamos de Juan Hus, a Juan Hus lo mataron por hereje y lo quemaron en la hoguera. Y eso lo hablamos la semana pasada, cuando estuvimos hablando de Juan Hus, que estuvo como precursor de lo que llamamos una protorreforma, ¿verdad? Porque realmente la reforma protestante viene a coger forma con Martín Lutero. Así que nos encontramos en una situación donde la bula Exsurge Domine es hecha, él es excomulgado, pero ahora lo están tratando de matar. Los príncipes que están en las diferentes áreas, algunos están de acuerdo con las enseñanzas de Lutero, otros no tanto, pero ya estaban cansados de los abusos que tenía el Papa. Así que, como ellos saben que el Papa va a dar instrucciones de que vayan a matar a Lutero por hereje, secuestran a Lutero. Lutero a todo esto se cree que él está siendo secuestrado por la iglesia para matarlo. La realidad es otra. Lo están salvando y van y lo esconden en uno de los palacios, y allí, en ese palacio, es que Lutero empieza a traducir la Biblia al alemán. Entonces, vamos a tomar desde ahí y vamos a coger ahora y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la teología de Lutero, ¿ok? La teología de Lutero. Ay, vamos a ver. Estoy todavía aprendiendo a bregar con esta computadora. Ok. Los amigos de la cruz afirman que la cruz es buena y que las obras son malas, porque mediante la cruz las obras son derrocadas y el viejo Adán, cuya fuerza está en las obras, es crucificado. Cita de Martín Lutero.
Antes que yo siga con la teología de Martín Lutero, ¿alguna pregunta acerca de Martín Lutero? Lo que ha hecho ha sido básicamente el hacer un resumen de la vida de él, porque si me fuese a dar todo lo que sabemos de la vida de él, estaríamos dando varias clases. Así que, ¿alguna pregunta o duda que puedan tener de lo que hemos hablado hasta ahora de Martín Lutero? Nadie. Ok. Tienen que recordar que Martín Lutero definitivamente es la figura principal. No hay duda de eso, que es la figura principal y que Dios lo usa para llevar de nuevo la palabra de Dios al pueblo. Algo que ya hemos estudiado, que la iglesia había negado, le había quitado, e inclusive decía que el que estuviese en las manos del pueblo era el echarle a los cerdos, porque solamente los que estaban en el clero de la Iglesia Católica Apostólica Romana tenían la capacidad de entenderla. Antes de continuar narrando la vida de Lutero y su labor reformadora, debemos detenernos a considerar su teología. ¿Qué fue la base de la vida y esa obra? Al llegar al momento de la dieta de Worms, la teología del reformador había alcanzado su madurez. A partir de entonces, lo que Lutero hará será sencillamente elaborar las consecuencias de esa teología. Por tanto, este parece ser el momento adecuado para interrumpir nuestra narración y darle al lector una idea más adecuada de la visión que Lutero tenía del mensaje cristiano. Al contar su peregrinación espiritual, hemos dicho algo acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Pero esa doctrina, con todo y ser fundamental, no es la totalidad de la teología de Lutero. Aunque podemos ver claramente que la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe, que somos justificados por lo que hizo Cristo y no porque nosotros podamos hacer algo, esa no es realmente lo que es el total de las enseñanzas doctrinales o teológicas de Martín Lutero. Entonces, encontramos que en la palabra de Dios es de todo sabido que Lutero trata de hacer de la palabra de Dios el punto de partida y la autoridad final de su teología. Como profesor de Sagrada Escritura, la Biblia tenía para él gran importancia y ella descubrió la respuesta a sus angustias espirituales. Recuérdese que él estaba atormentado buscando cómo él iba a conseguir su salvación, y cuando él llega a Roma y se encuentra con lo que está pasando allí, él más aún desesperado está, porque está viendo de que su lugar que supuestamente tenía las respuestas para todo estaba lleno de perdición totalmente. Entonces, esto no quiere decir que Lutero sea un biblicista, rígido, pues para él la palabra de Dios es mucho más que la Biblia. La palabra de Dios es nada menos que Dios mismo. Acuérdense, y creo que lo vamos a leer por aquí, pero acuérdense que la palabra dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Creo que viene por aquí, sí. Esta última aseveración se basa en los primeros versículos del Evangelio de Juan, correcto, donde se dice que al principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En la versión de nosotros, Reina Valera de 1960, dice el verbo. Verbo quiere decir la palabra en acción. Y la palabra, el verbo, es Dios. Dios es Cristo. Entonces, para Martín, la Biblia no era solamente
un libro que contenía palabra de Dios. La Biblia era Dios mismo, porque la palabra de Dios, el verbo, es Dios. Entonces, en su mente, él está poniendo que la Biblia está por encima de todo lo demás. Porque la regla que él va a utilizar de ahí en adelante en su teología para establecer lo que para usted y para mí como evangélicos del siglo XXI es algo normal, el entender esto, como evangélicos dije, como protestantes podemos decir aún, porque los de la ICAR no creen eso. Los de la ICAR no creen que la iglesia, que la Biblia es la regla máxima de autoridad a la cual el cristiano se debe de regir. No, ellos tienen la Biblia, tienen el magisterio, tienen la tradición y obviamente tienen al obispo de Roma, todos con la misma autoridad. Nosotros estamos en, obviamente, la enseñanza de que la máxima autoridad, la máxima forma de regla y fe es la Biblia. Entonces, esta última aseveración se basa, ¿verdad?, en estos principios de que la palabra y Dios son lo mismo. Las escrituras nos dicen entonces que en el sentido estricto la palabra de Dios es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego, cuando Dios habla, lo que sucede no es sencillamente que se nos comunica cierta información, sino también y sobre todo que Dios actúa. O sea que estamos hablando de que la Biblia es viva y eficaz. La Biblia no es solamente un libro más, la Biblia es palabra de Dios. Y por ende tiene el poder de transformar, no solamente de instruir, de redarguir, sino que lleva al hombre para que alcance lo que es perfección. En otras palabras, alcance madurez para llevar a cabo toda buena obra que ha sido por Dios designada de antemano para que andásemos en ellas. Esto también se puede ver en el libro de Génesis, donde la palabra de Dios es la fuerza creadora. Dios dijo luego, cuando Dios habla, Dios crea lo que pronuncia. Su palabra, además de decirnos algo, hace algo en nosotros y en toda la creación. Esa palabra se encarnó en Jesucristo, quien es a la vez la máxima revelación de Dios y su máxima acción. En Jesús Dios se nos dio a conocer, pero también en Él venció a los poderes del maligno que nos tenían sujetos. La revelación de Dios es también la victoria de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Cristo viene y se encarna, Él vence. Él no es vencido, Él vence. ¿Cuándo sabemos que vence? En la cruz del Calvario, cuando Él muere allí, muchos pensarían que había fallado. Pero 3 días después resucita. Él vence. Entonces, es increíble que hoy en día, en el siglo XXI, hay personas que le atribuyen un fracaso a Cristo en la cruz. Es increíble que personas de la alta esfera de la jerarquía de la ICAR, empezando por el obispo de Roma, se atrevan a decir cosas como que Cristo fracasó en la cruz. Cuando la Biblia nos enseña completamente lo opuesto, que Cristo venció en la cruz del Calvario. Entonces la Biblia es palabra de Dios. No porque
sea infalible o porque sea un manual de verdades que los teólogos puedan utilizar en sus debates entre sí, aunque sí es infalible y sí se utilizan en debate, pero la Biblia es palabra de Dios porque en ella Jesucristo se llega a nosotros. Nosotros podemos entender la mente de Cristo a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. El que lee la Biblia y no encuentra en ella a Jesucristo no ha leído la palabra de Dios. Entonces ahí es que encontramos nosotros que Lutero, al mismo tiempo que insistía en la autoridad de las Escrituras, podía hacer comentarios peyorativos acerca de ciertas partes de ella. La epístola de Santiago, por ejemplo, le parecía ser pura paja, porque en ella no se trata del Evangelio. Y obviamente ya mencionamos que Lutero seguía siendo humano y cometía errores. De hecho, este es uno de los errores que hoy en día todavía se están cometiendo con la epístola de Santiago, dándole una interpretación errónea. Entonces, ahí él estaba mirando, ¿verdad?, una serie de reglas de conducta. Nosotros sabemos bien ahora, después de tantos siglos después, cuando leemos la epístola de Santiago, podemos ver claramente que ahí Santiago no está de ninguna manera denigrando o quitándole autoridad a la gracia, a la fe. Él lo que está diciendo es que si tú crees en el Señor y tienes fe en Él, tú vas a hacer obras. Él en ningún momento está diciendo ahí que tienes que hacer obras para ser salvo. Él está diciendo las obras son la consecuencia de la salvación. Por ende, por mis obras yo te mostraré mi salvación, muéstrame tu salvación por tus obras. No es que una da la otra en el aspecto de obras dar salvación, pero las obras son consecuencia de ser salvo. Y así es que se debe mirar eso. También el Apocalipsis a Lutero le causaba dificultades. Aunque no estaba dispuesto a quitar tales libros del canon, Lutero confesaba abiertamente que se le hacía difícil ver a Jesucristo en ellos y que por tanto tenían escaso valor para él. ¿Por qué? Esta idea de la palabra de Dios como Jesucristo era la base de la respuesta de Lutero a uno de los principales argumentos de los católicos. Estos arguían que puesto que era la iglesia quien había determinado qué libros debían formar parte del canon bíblico, la iglesia tenía autoridad sobre las escrituras, pero esto no es cierto. Porque si cierto es que la iglesia católica establece un canon bíblico, ya hay evidencia de que para el siglo I, antes que la Iglesia Católica Apostólica Romana existiera, ya se había establecido un canon de las Escrituras. Y en ese canon de las Escrituras no aparecían ninguno de los 7 libros apócrifos. ¿Por qué? Porque esos 7 libros apócrifos no aparecían en ningún sitio en los libros del Antiguo Testamento utilizados por los judíos. Entonces, Lutero dice la respuesta a la iglesia, que la iglesia no había creado la Biblia, ni la Biblia había creado a la iglesia, sino que el Evangelio las había creado a ambas. La autoridad final no radica en la Biblia ni en la iglesia, sino en el Evangelio, en el mensaje de Jesucristo, quien es la palabra de Dios encarnada, puesto que la Biblia da un testimonio más fidedigno de ese evangelio que la iglesia corrompida del Papa y que las tradiciones medievales. La Biblia tiene autoridad por encima de esa iglesia y esas tradiciones, aun cuando sea cierto que en los primeros siglos fue la iglesia la que reconoció el evangelio en ciertos libros,
y no en otros, y determinó así el contenido del canon bíblico. Si cierto es eso, también es cierto que la iglesia en años posteriores le entran y añaden los 7 libros que conocemos como apócrifos. Sin embargo, nosotros, ¿verdad? En ningún momento estamos diciendo que sean malos. Lo único que estamos diciendo es que no son inspirados y por ende no deben ser parte del canon bíblico. De hecho, yo tengo Biblias aquí donde yo tengo esos libros y los he leído, pero tienen inconsistencias. Inclusive en uno de esos libros usted va a encontrar cosas que tienen que ver con hacer hechicería. Por ende, yo no puedo tener un libro así en el canon bíblico. Y está claro que eso no debe estar en el canon bíblico. Ahora, Lutero concuerda con buena parte de la teología tradicional al afirmar que es posible tener cierto conocimiento de Dios por medios puramente racionales o naturales. Este conocimiento le permite al ser humano saber que Dios existe y distinguir entre el bien y el mal. Los filósofos de la antigüedad lo tuvieron y las leyes romanas muestran que por lo general los paganos sabían distinguir entre el bien y el mal. Además, los filósofos llegaron a la conclusión de que hay un ser supremo del cual todas las cosas derivan su existencia. Si hay algo que usted y yo probablemente podemos decir que estamos de acuerdo, es que a través del tiempo, algo que siempre se ha podido probar, y es que los hombres, en su gran mayoría, no importa dónde estén, en qué lugar del planeta, así estén en la jungla más profunda, siempre se han visto con la necesidad de buscar y adorar algo que esté por encima de ellos. Aunque no entiendan quién es el verdadero Dios, siempre buscan adorar a algo. Por eso es que usted tiene la necesidad del hombre de llenar ese hueco que está en su corazón, y ese hueco que está en el corazón lo están buscando llenar con diferentes cosas. Por eso es que usted tiene personas metidas en los vicios, en el alcoholismo, haciendo cosas que no deben estar haciendo porque se están haciendo daño a su cuerpo, y es porque hay un hueco en su corazón que necesitan llenar, y de la única forma que lo están buscando llenar es con cosas del mundo. Algunos lo buscan en dioses falsos, algunos lo buscan en seguir religiones falsas, pero la realidad es que ese hueco lo único que lo puede llenar es Jesucristo. Una vez entendemos quién es el verdadero Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo que es el Salvador de todos los que le hemos confesado, una vez usted tiene eso, ese hueco que usted tiene en el corazón se llena. Y ya usted no tiene que buscar nada más. Hay personas que todavía están por ahí buscando llenar ese hueco. Hay personas que están llenando el hueco con otras cosas y nunca están satisfechos. Y es precisamente por eso. Pero podemos ver claramente que en la historia de la humanidad siempre el hombre ha estado buscando adorar a algo superior. Y aquellos que no adoran algo superior se adoran a ellos mismos. Porque dicen que no tienen ningún Dios y no creen en Dios, pero se ven ellos mismos como si fueran su propio Dios. Y entonces se adoran a ellos mismos, sus habilidades, sus capacidades, su intelecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de las leyes romanas, muestran que por lo general los paganos sabían distinguir entre el bien y el mal. Además, los filósofos llegaron a la conclusión de que hay un ser supremo del cual todas las cosas derivan su existencia, pero ese no es el verdadero conocimiento de Dios. A Dios no se le conoce como quien usa una escalera para subir al techo. Todos los esfuerzos de la mente humana por elevarse al cielo y conocer a Dios resultan fútiles. No funcionan. La única manera que usted puede conocer a Dios es por medio de Jesucristo y su palabra. Y Martín Lutero
le llama teología de la gloria. Teología de la gloria. Tal teología pretende ver a Dios tal cual es, en su propia gloria, sin tener en cuenta la distancia enorme que separa al ser humano de Dios. Lo que la teología de la gloria hace, en fin de cuentas, es pretender ver a Dios en aquellas cosas que los humanos consideramos más valiosas, y por tanto habla del poder de Dios, la gloria de Dios y la bondad de Dios. Pero todo esto no es más que hacer a Dios a nuestra propia imagen y pretender que Dios es como nosotros quisiéramos que fuese. ¿Y acaso eso es lo que están haciendo muchas personas? Que se hacen a Dios según ellos quieren que sea Dios. Se hacen Dios a la imagen y semejanza de lo que ellos quieren que sea Dios. Yo quiero que Dios sea así, 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 porque yo soy así, así, y así me siento bien. Yo creo en un Dios que es como yo, y le gustan las cosas que a mí me gustan. Ese es el Dios que yo sirvo. Entonces usted coge y hace a Dios según usted quiere que sea Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios de la Biblia. Y es según Dios dice que es, no como usted quiera que Él sea. El hecho es que Dios en su revelación se nos da a conocer de un modo muy distinto. La suprema revelación de Dios tiene lugar en la cruz de Cristo. Y por lo tanto Lutero propone que en lugar de la teología de la gloria se siga el camino de la teología de la cruz. Y esto él lo saca precisamente de las enseñanzas del apóstol Pablo, que todo señala la cruz, porque Pablo dice que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque es en la cruz del Calvario que Cristo venció, porque allí él cogió todos los pecados del mundo y los clavó allí en aquella cruz donde Él fue crucificado. Entonces lo que tal teología busca es ver a Dios, no donde nosotros quisiéramos verle, ni como nosotros quisiéramos que fuera, sino donde Dios se revela y tal como se revela, es decir, en la cruz. Entonces Dios no es el Dios que yo me invente. Dios es el Dios que murió en la cruz del Calvario, resucitó y dejó su santa palabra plasmada. Por eso es que se le conoce a Él en el libro de Juan como el Verbo, la palabra. Y ahí es que vamos a encontrar la verdad. Entonces, allí Dios se manifiesta en la debilidad, en el sufrimiento, en el escándalo. Esto quiere decir que Dios actúa de un modo radicalmente distinto o como podía esperarse. Dios en la cruz destruye todas nuestras ideas preconcebidas de la gloria divina. Así que usted, por más que trate, si usted es sincero con usted mismo y su fe en Cristo está puesta en la cruz del Calvario, usted nunca va a creer en la teoría de la teología de la glorificación o de la gloria, porque la teología que funciona es la teología de la cruz. La otra teología lo que hace es usted hacer un Dios a su imagen, a lo que usted quiere. Y Lutero está diciendo, eso no funciona. Y estamos hablando de la teología de Lutero, ¿verdad? Y mucha de esta teología de Lutero es precisamente la teología que nosotros tenemos hoy en día, porque mucho de esto que Lutero enseñó es lo que nosotros creemos hoy en día. Cuando conocemos a Dios en la cruz, el conocimiento anterior, es decir, todo lo que sabíamos acerca de Dios mediante la razón o por la ley interior de la conciencia, cae por tierra. Lo que ahora conocemos de Dios es muy distinto de ese otro supuesto conocimiento de Dios en su gloria. Preguntas hasta aquí. No hay pregunta, pastor, ¿verdad? Ya que, ¿verdad? Que se encuentra que Lutero escribió todo eso, ¿verdad? Y tiene toda esa... Porque es que ya podemos entender, ¿verdad? Que la misma Iglesia Católica sabe, ¿verdad? La verdad, ¿verdad? Porque ellos continúan
tratando de tapar una verdad que ya, o sea, no es ciega, no más, que, o sea, que es una verdad ya vista, porque ¿verdad? Ellos continúan en esa abnegación. Sí. Bueno, esto es bien sencillo porque es como cuando tú fabricas una casa de barajas o naipes, cartas de juego. Si tú coges una de esas barajas y la sacas, se te cae toda la casa abajo. Entonces ya van tantos siglos donde han seguido añadiéndole cosas al catolicismo, cosas que no son bíblicas, cosas que son inventos de hombres establecidos por papas en bulas papales, en lo que es el catecismo católico, lo que son enseñanzas de dogmas que son inventados por la Iglesia Católica Apostólica Romana y se siguen sumando y sumando y sumando y sumando. Entonces ya llega un punto donde es bien difícil dar vuelta atrás. Para ellos ahora recoger y enyollar toda esa cabulla que han soltado es como decir, nosotros hemos estado mintiendo por todos estos siglos y se les cae la casa encima. Tan sencillo como eso. Por ende, ellos tienen que seguir enseñando lo que han siempre estado enseñando, que es mentira. Porque todo tenía que ver con poder y dinero dentro de ese sistema católico romano. Y eso es lo que es hoy en día. Es una máquina de hacer dinero y de tener poder. Si usted se pone a empezar a decir, bueno, ya vamos a decir la verdad, nosotros hemos mentido, a María no hay que darle ningún tipo de reverencia, a ella no se le tiene que rezar, no hay que hacer el rosario porque eso no lo inventamos nosotros, no tiene que usted caminar de rodillas haciendo penitencia porque eso no lo inventamos nosotros, usted no se tiene que confesar ante un cura porque en ningún sitio de la Biblia dice que hagamos eso, sino que nosotros podemos ir directamente al Padre porque ahora tenemos al que nos da la capacidad de ir al Padre, que es Cristo Jesús. Usted no tiene que cumplir con los 7 sacramentos para ser salvo. El purgatorio no existe, eso nos lo inventamos para poder hacer la cobra de indulgencias, para sacar dinero, para poder construir toda la Basílica de San Pedro y todas las demás cosas que hemos construido a través de los siglos. Para que el Papa se dé la gran vida como el gran monarca de la iglesia, donde él vive en su trono, allá en su palacio, en el Vaticano, y podemos seguir por ahí nombrando cosas. Cuando tú vienes a ver, ellos no se van a retractar de todas esas cosas porque se les cae la casa abajo. Entonces siguen con la mentira y el engaño de decir que ellos son la única, verdadera, primera iglesia, y el que no estudia, el que no se mete en la palabra, el que no se mete en los libros de historia, el que no profundiza, el que es solamente una abeja que va en camino al matadero, pues sigue haciendo lo que ellos dicen, aunque no sea verdad. Ellos no se van a retractar jamás. El día que ellos se retracten, se cae la iglesia. Deja de existir la iglesia católica, el día que ellos se retracten. ¿Alguien más? ¿Te contesté con eso? Sí, me contestó bastante, sí. Pero que también cuando uno piensa, dice que no les interesa las vidas, tú sabes, vidas que se están yendo por el chorro, ¿verdad? Por causa de una mala doctrina. Y que todavía tienen oportunidad, ¿verdad? Porque el Señor no ha regresado, todavía hay oportunidad de ellos retractarse y que esas personas puedan llegar a los pies de Cristo como debe ser. Sí, yo creo que primero van a aparecer iglúes en el infierno. Pastor, Hermana Ruth.
Bendiciones. Dios te bendiga. Saludos a todos. Mira, pastor, eso me pasó una vez. Yo una vez cuestioné a un padre católico. ¿Sabes que yo soy así? Y dije, pero ven acá, si ustedes que han estudiado tanto, como usted sabe muy bien que eso de todas esas imágenes, el rosario, y por ahí le seguí la lista y el padre abrió los ojos bien grandes. Ajá, y me dijo, sí, hermano, usted sabe que eso es inventado, padre, ¿cómo ustedes encargan en eso? Y él me dijo, mira, hija, si a esta altura yo me pongo a quitar las imágenes de la iglesia y a decir que el rosario es pura mentira, me dijo lo que usted acaba de decir, que se le iba a todo el mundo. Y entonces yo le dije, pero entonces mejor es que se vaya con todo el mundo y que usted esté bien. Y me dijo, no, es que las cosas no funcionan así. Y no me dijo nada, Sí, es la realidad, tú sabes. Muchos de ellos saben, pero no pueden hacer nada. En estos días tengo que tener mucho cuidado porque como este video lo vamos a poner en YouTube eventualmente, nos los pueden bloquear. Así que hay que tener cuidado con ciertas palabras que uno dice para que no nos bloqueen el video. ¿Pero dije algo Pero malo? no. Pero yo estoy asegurándome de que no digamos nada Inapropiado. y estoy midiendo la forma que me expreso porque lamentablemente pues están muy sensitivos últimamente. Pero es una realidad. No van a cambiar. Ya están ellos muy investidos en este número tan grande de errores a través de los siglos que el retroceder a esto ahora sería una debacle para la institución en su totalidad. Así que eso no va a pasar. No va a pasar. De hecho, desde el Concilio Vaticano II para acá, ya nosotros no somos llamados herejes, nosotros somos llamados hermanos separados. E inclusive, una de las cosas que está tratando de hacer la ICAR es el unir todas las religiones del mundo. Si usted ha escuchado al sumo pontífice en estos días, usted se da cuenta que él está inclusive otorgándole salvación a personas que ni siquiera tienen fe en Cristo Jesús. Así que está incluyendo a personas que son musulmanes, chamanes, los que creen en Vishnu, en Krishna, la Chapamama, la santería, toda esa gente, todo tranquilo, que Dios los ama a todos y a todos los va a perdonar. Entonces, es una contradicción inclusive a su propia doctrina. Por si ya hemos mencionado que sin los 7 sacramentos usted no se puede salvar y tampoco es una garantía porque probablemente tiene que parar en el purgatorio a purgar por un tiempo allí. Así que es todo, es una religión de contradicciones, de engaños, de falsedad. Y a la misma vez tienes mucha gente buena en el aspecto de bueno, ¿verdad? Pues no hay ni uno bueno, pero buenas en el aspecto de que sinceramente están buscando de Dios y creen que están en el sitio correcto. Entonces siempre viene la acusación hacia nosotros los evangélicos protestantes de que, pero ¿cuándo empezó la iglesia tuya? Porque la iglesia de nosotros empezó con Jesucristo. Eso no es cierto. La iglesia Ícar no empezó con Jesucristo. La Iglesia Católica Apostólica Romana no empieza hasta el siglo IV. Ya habían iglesias. Búsquenlas, están en la Biblia. Ninguna de ellas dicen que son apostólicas romanas. Tú tienes ahí las iglesias de Éfeso, de Tiatira, de Esmirna, de Antioquía, Filadelfia. ¿Me siguen? Todas esas son iglesias que ya están fundadas en la Biblia, están establecidas. Iglesias del tiempo primitivo.
del siglo I. La Iglesia Católica Apostólica Romana no estaba ni pensada. Pero el que no estudia, el que no está metido seriamente en un estudio histórico del cristianismo, como estamos haciendo nosotros, se quedan en esta lamentable y triste ignorancia. Y usted puede estar sinceramente equivocado, pero está equivocado. Y eso no quiere decir que usted se va a salvar, porque usted crea que lo que cree es verdad. Y más si usted hoy en día está recibiendo por todos lados el verdadero evangelio siendo predicado. No tienes excusas. Si tú estás allá en la jungla metido, en el jurutungo viejo de las junglas amazónicas, y nadie nunca te ha hablado de Cristo, pues ya Dios va a bregar con esa persona. Pero en el caso de los que han escuchado de Cristo y no han hecho caso al verdadero evangelio, no se van a salvar. Y el prometerle que sí es una mentira. Pero ahí entraríamos en otra faceta, que es la faceta escatológica de todo lo que tiene que ver con lo que dice el libro del Apocalipsis acerca de lo que va a ser esa única religión que va a tener control en el mundo. Y ya esa es otra clase totalmente diferente, entonces no vamos a entrar en eso hoy. Continuamos. La justificación por la fe, el mensaje del perdón gratuito de Dios, no quiere decir que Dios sea indiferente al pecado. No se trata sencillamente de que Dios nos perdone porque, en fin de cuentas, nuestro pecado le tenga sin cuidado. Al contrario, Dios es santo y el pecado le repugna. Cuando Dios habla, el contraste entre su santidad y nuestro pecado nos aplasta, y esa es la ley. Pero al mismo tiempo, y hasta a veces en la misma palabra, Dios pronuncia su perdón sobre nosotros. Ese perdón es el evangelio. Y es tanto más grande por cuanto la ley es tan sobrecogedora. No se trata entonces de un evangelio que nos dé a entender que nuestro pecado no tiene mayor importancia, sino de un evangelio que, precisamente debido a la gravedad del pecado, se toma más sorprendente, ¿verdad? Cuando echamos esa palabra de perdón, la ley que antes nos resultaba onerosa y hasta odiosa, se nos toma dulce y aceptable. Comentando sobre el Evangelio de Juan, Lutero dice: antes no había en la ley delicia alguna para mí, pero ahora descubro que la ley es buena y sabrosa y que me ha sido dada para que viva, y ahora encuentro en ella mi delicia. Antes me decía lo que debía hacer, ahora empiezo a ajustarme a ella, y por ello ahora adoro y alabo y sirvo a Dios. ¿Y qué está pasando aquí? Lutero tiene una situación en un momento en su vida. Mira, Lutero era de los que se castigaba el cuerpo. Cuando él, antes de que él sale de la iglesia, él se castigaba. Él continuamente se flagelaba. Ustedes saben lo que es flagelarse, ¿sí? Se daba él mismo golpes con diferentes artefactos, castigando su cuerpo, porque él entendía de que Dios era un Dios que era como un juez. Y era un juez que siempre estaba buscando satisfacción por nuestros pecados. Y la forma de ser satisfecho para Lutero era mediante el castigo. Ahora él entiende, bajo las enseñanzas que ha comprendido del apóstol Pablo y el libro de Romanos, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y la justificación no viene por lo que tú puedas hacer
ni que porque tú te castigues tú mismo, porque Dios no está buscando eso. Él está buscando que tú le sirvas a Él, y Él te salva porque Él libremente se encarnó y se entregó como el sacrificio perfecto para justificarte a ti. Así que ahora Él se deleitaba en la justicia, porque la justicia venía por medio de Cristo y no por medio de lo que Él pudiera hacerse a sí mismo. Si algún día usted quiere profundizar más en Lutero, y hay varios libros que se han escrito acerca de él, pero usted va a encontrar que en cualquiera de ellos usted va a encontrar precisamente ese señalamiento. Lutero se flagelaba a él mismo, buscando castigarse, porque él entendía que era la forma de recibir castigo por ser pecador. Continúo leyendo. Esta dialéctica constante entre la ley y el evangelio quiere decir que el cristiano es a la vez justo y pecador. No se trata de que el pecador deje de serio cuando es justificado. Al contrario, quien recibe la justificación por la fe descubre en ella misma cuán pecador es, y no por ser justificado deja de pecar. Y eso lo sabemos nosotros. Obviamente que usted sigue siendo pecador. Usted todos los días tiene una batalla constante con la carne, con el enemigo, con el mundo, para no pecar. Porque nuestro cuerpo quiere pecar. Esa es nuestra naturaleza. Porque queremos agradar a nuestro Dios, porque queremos adorarle, hacemos todo lo posible para no pecar, pero vamos a pecar. Si no lo hacemos con hechos, lo vamos a hacer con pensamiento. Pero créame, todos pecamos. Nada más el que yo por un segundo desee algo que tiene mi vecino, ya pequé. Si me molesto con el pejo, ya pequé. Pastor, ¿sí? A veces yo me molesto con el pejo y le caigo encima al pobre pejo como si fuera una persona. Y él me mira bendito con una cara de amor. No, nosotros somos pecadores. La única razón que vamos a entrar al cielo es porque hemos creído en Cristo, y Él es el que nos va a llevar allá, por lo que Él hizo en la cruz. La justificación no es la ausencia de pecado, sino el hecho de que Dios nos declara justos aún en medio de nuestro pecado. De igual modo que el evangelio se da siempre en medio de la ley. Y recuerden que la ley, ya usted y yo no estamos sometidos a la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Pero usted tiene que entender algo de la ley. La ley tiene su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley hoy en día? Señalar el pecado. Ese es el propósito de la ley. No matarás. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? No codiciarás. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? La ley, ya sean los 10 mandamientos o las 613 leyes que habían en el judaísmo, si nos vamos a leerlas todas, nos damos cuenta que la ley lo que hace es señalar el pecado, pero no es la cura para el pecado. Cristo es quien nos cura del pecado y nos da vida eterna por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y Lutero en su teología entendió esto. Para ti, para mí es mucho más fácil de entender hoy en día, porque ya lo hemos estado masticando hace muchos siglos. Ya llevamos tiempo donde si a estas alturas usted no lo entiende, es porque usted está totalmente errado en su forma de razonar y necesita realmente convertirse a Cristo. Pero para Lutero eso fue una gran revelación, y de hecho fue el movimiento que hacía falta. Ahora volvemos y hacemos esto bien claro, y es probable que esto venga en el examen. En ningún momento Lutero quería hacer una reforma protestante. Eso no existía en la mente de Lutero. Lutero quería reformar la Iglesia Católica. Quería llevar a la Iglesia Católica
a lo que era la iglesia primitiva, una iglesia que estaba basada en la palabra de Dios, en el verbo. Eso era lo que quería Lutero. Lutero quería hacer una reforma dentro de la iglesia católica para que dejara el paganismo y todo el andamiaje católico apostólico romano que había hecho y lo echase a un lado y siguieran en una fe total y completamente basada en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no sucedió? Por la misma razón que le expliqué ahorita a Reinaldo cuando le hizo la pregunta. No sucedió en el siglo XVI y no está sucediendo 517 años después en el siglo XXI. Lutero no fue ni el individualista ni el racionalista que muchos han hecho de él. Durante el siglo XIX, cuando el individualismo y el racionalismo se hicieron populares, muchos historiadores dieron la impresión de que Lutero había sido uno de los precursores de tales corrientes. Esto iba frecuentemente unido al intento de hacer aparecer a Alemania como la gran nación madre de la civilización moderna y de todo cuanto hay en ella de valioso. Lutero se convertía entonces en el gran héroe alemán, fundador de la modernidad. Pero todo esto no se ajusta a la verdad histórica. El hecho es que Lutero distó mucho de ser racionalista. Basten para probado sus frecuentes referencias a la cochina razón y esa ramera la razón. En cuanto a su supuesto individualismo, la verdad es que este era más poderoso entre los renacentistas italianos que en el reformador alemán. Y que en todo caso Lutero le daba demasiada importancia a la iglesia para ser un verdadero individualista. Y eso nos vuelve y nos reafirma que él realmente no quería destruir a la iglesia católica. Él lo que quería era que fuera reformada. A pesar de su protesta contra las doctrinas comúnmente aceptadas y de su rebeldía contra las autoridades de la iglesia romana, Lutero siempre pensó que la iglesia era parte esencial del mensaje cristiano. Su teología no era la de una comunión directa del individuo con Dios, sino que era más bien la de una vida cristiana en medio de una comunidad de fieles a la que repetidamente llamó Madre Iglesia. Si bien es cierto que todos los cristianos, por el solo hecho de ser bautizados, son sacerdotes, esto no quiere decir que cada uno de nosotros deba bastarse por sí mismo para llegarse a Dios. Muy bien. Déjame ver cómo estoy yo por aquí. Uy, che, por ahí hay cierta personita haciendo estragos allá afuera. Okay. Quedan 4 la mía. Ok, dice que Lutero cuando se sentía fuertemente tentado exclamaba: soy bautizado. En su bautismo estaba la fuerza para resistir todos los embates del maligno. Obviamente aquí vemos un error doctrinal. En cierto aspecto nosotros hoy en día sabemos que el bautismo
desde el punto de vista del paidobautismo, nosotros no comulgamos con eso. Nosotros creemos en el credo bautismo, que es el bautismo de creyentes. La comunión es el otro sacramento de la fe cristiana. Lutero rechazó buena parte de la teología católica acerca de la comunión. Particularmente se opuso a las misas privadas, la comunión como repetición del sacrificio de Cristo, la idea de que la misa confiere méritos y la doctrina de la transubstanciación. Pero todo esto no lo llevó a pensar que la comunión era de escasa importancia. Al contrario, para él la Eucaristía siempre siguió siendo, junto a la predicación, el centro del culto cristiano. La cuestión de cómo está presente Cristo en el sacramento fue motivo de controversias, no solo con los católicos, sino también con los protestantes. Lutero rechazaba categóricamente la doctrina de la transubstanciación, que le parecía demasiado atada a las categorías aristotélicas. De hecho, de ahí es que se toma esa idea de la transubstanciación por el pueblo. En cierto momento el populacho empieza a coger las ideas aristotélicas de que el pan y el vino se transformaban, y la iglesia toma eso y lo convierte en lo que conocemos hoy como la transubstanciación o la enseñanza de la transubstanciación, que sabemos que eso no existe. Y que además era la base de la idea de la misa como sacrificio meritorio, que se oponía radicalmente a la doctrina de la justificación por la fe. Pero por otra parte, Lutero tampoco estaba dispuesto a decir que la comunión era un mero símbolo de realidades espirituales. Y nosotros sabemos que cuando tenemos la cena del Señor, el pan ni el vino se convierten literalmente en el cuerpo ni la sangre. Tampoco creemos en lo que llaman la consubstanciación, que es decir que Jesucristo se aparece y está presente cuando se tiene la cena del Señor. Pero sí nosotros creemos que de la forma en que Dios está presente en la cena del Señor es por medio del Espíritu Santo, que está en cada uno de los creyentes que están participando de la cena del Señor. Así sí, es claro que Dios está presente en la cena del Señor, pero ni siquiera haría ningún sentido el decir que Cristo se presenta en el aspecto de la consubstanciación, que es no invade el pan y el vino, sino que está presente en el lugar, porque la Biblia es clara que dice, cuando venga la segunda venida de Cristo, donde viene a reinar, dice que todo ojo lo verá. Entonces, eso de pensar que hay una aparición mística de Cristo cada vez que tenemos la cena del Señor, no hace ningún sentido, porque va en contra de lo que la Biblia enseña. Entonces las palabras de Jesús al instituir el sacramento, esto es mi cuerpo, le parecían completamente claras. Por tanto, según Lutero, en la comunión los fieles participan verdadera y literalmente del cuerpo de Cristo. Esto no indica, como en la transubstanciación, que el pan se convertía en el cuerpo y el vino en la sangre. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero ahora están también en ellos el cuerpo y la sangre del Señor, y el creyente se alimenta de ellos al tomar el pan y el vino. Aunque más tarde se le dio a esta doctrina el nombre de la consubstanciación, la cual nosotros tampoco creemos. Lutero nunca la llamó así, sino que prefería hablar de la presencia de Cristo en, con, bajo, alrededor de y tras el pan y el vino. En esa área, nosotros y los luteranos estamos totalmente en desacuerdo, porque ellos creen eso hoy en día. No todos los que se oponían a las doctrinas tradicionales concordaban con Lutero en este punto, que pronto se volvió uno de los factores más divisivos entre ellos. Karlstadt, el colega de Lutero en la Universidad de Wittenberg, que participó con él en el debate de Leipzig, y este sitio, Leipzig, es el sitio que yo les dije que era muy católico, y él estaba allí en un lugar bastante hostil. Decía que la presencia de Cristo en el sacramento era solo simbólica. Este señor Karlstadt, si usted busca de él, se va a dar cuenta que él era mucho más acalorado que Lutero. Y llega un momento en que ellos se separan, cada cual coge por su lado. Esta es una de las razones. Él entendía lo que nosotros entendemos, que la cena del Señor es simbólica
Y cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, estaba apuntando hacia sí mismo y no hacia el pan. Suiglio, de quien tratamos más adelante, sostenía opiniones parecidas, aunque con mejores argumentos bíblicos. A la postre, esta cuestión fue uno de los principales motivos de división entre luteranos y reformados o calvinistas. Los dos reinos. Antes de terminar esta brevísima exposición de los principales puntos de la teología de Lutero, debemos referirnos al modo en que el reformador entendió las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Según él, Dios ha establecido dos reinos, uno bajo la ley y otro bajo el Evangelio. El Estado opera la ley y su principal propósito es ponerse límites al pecado humano. Sin el Estado, los malos no tendrían freno. Los creyentes, por otra parte, pertenecen al segundo reino y están bajo el Evangelio. Esto quiere decir que los creyentes no han de esperar que el Estado apoye su fe o persiga a los herejes. Aún más, no hay razón alguna por la que debemos esperar que los gobernantes sean cristianos. Como gobernantes, su obediencia se debe a la ley y no al Evangelio. En el reino del Evangelio, las autoridades civiles no tienen poder alguno. En lo que se refiere a ese reino, los cristianos no están sujetos al Estado, pero no olvidemos que los creyentes, al mismo tiempo que son justificados por la fe, siguen siendo pecadores. Por tanto, en cuanto somos pecadores, todos estamos sujetos al Estado. Lo que esto quiere decir en términos concretos es que la verdadera fe no ha de imponerse mediante la autoridad civil, sino mediante la proclamación de la palabra. Lutero se opuso repetidamente a que los príncipes que lo apoyaban emplearan su autoridad para defender su causa, y solamente tras larga vacilación, por fin les dijo que podían apelar a las armas en defensa propia contra quienes pretendían aplastar la reforma. Esto no quiere decir que Lutero fuese pacifista. Cuando, como veremos en el próximo capítulo, los turcos amenazaron a la cristiandad, Lutero llamó a sus seguidores a las armas, y cuando diversos grupos y movimientos tales como los campesinos rebeldes y los anabaptistas, ya voy a hablar de eso antes de terminar, le parecieron subversivos, no vaciló en afirmar que las autoridades civiles tenían el deber de aplastarlos. Lo que sí quiere decir es que Lutero siempre tuvo dudas acerca de cómo la fe debía relacionarse con la vida civil y política. Esas vacilaciones han continuado apareciendo en buena parte de la tradición luterana hasta el siglo XX y obviamente siglo XXI. Ahora, mencionan aquí a los anabaptistas. Usted tiene que entender que habían dos grupos de anabaptistas. Estaban el grupo de los anabaptistas, que son los anabaptistas que eran pacíficos, y estaba el grupo de los anabaptistas que eran de los que eran subversivos y estaban dados a tomar armas. De ninguna manera nosotros como bautistas reclamamos descendencia del grupo que estaba a favor de ser subversivos y tomar las armas. Ciertamente podemos ver que del grupo de los anabautistas que eran pacíficos y enseñaban, ellos mismos no querían el nombre, no les agradaba el nombre de anabautistas, porque ese nombre fue dado a ellos por la Iglesia Católica de manera peyorativa. ¿Por qué? Porque anabautista lo que quiere decir es rebautizador, y los anabautistas decían: nosotros no somos rebautizadores, nosotros sencillamente lo que estamos haciendo es que estamos bautizando de la forma correcta, porque la forma correcta es bautizar a creyentes en Cristo, no es bautizar bebés que no tienen la capacidad de creer. Por ende, nosotros no estamos rebautizando a nadie, nosotros estamos bautizando por primera vez de la forma correcta. Entonces, por eso los anabautistas no les gustaba que les llamaran anabautistas, pero como podemos ver, inclusive con los protestantes se ha quedado el nombre peyorativo que se le dio a los cristianos que estaban enfocados en estar en contra de las enseñanzas católicos romanas y estar basados en la Biblia, y se les tildó de protestantes, y hasta el día de hoy se han quedado así, y lamentablemente se agrupan en ese grupo de los protestantes a muchos grupos que son sectas realmente, y ni siquiera podrían ser llamados evangélicos porque no tienen nada de evangélicos, ya que creen otras cosas aún
peores en algunos casos que lo que cree la Iglesia Católica. Así que tenemos claro eso de los anabautistas y lo hemos explicado. La semana que viene, que ya estamos en el mes de noviembre, o sea que el año se está yendo rapidísimo, vamos a estar tocando el capítulo 3. No sé por qué puse capítulo 3, porque ese no es el que yo quería poner. Eso lo escribí mal, ¿ok? Es el 5. Y no sé si me va a dejar cambiarlo, vamos a ver. Ahí está. Ok, es el capítulo 5 y vamos a mirar a Ulrico Zwinglio y la reforma en Suiza. Y es bien importante que hablemos de Ulrico Zwinglio porque él también tiene una gran aportación a lo que es los cambios que suceden. Y vamos a estar hablando de este señor. Y quizá hablemos del capítulo 6 también, que sería el movimiento anabaptista. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, mi gente? Hermanos, si no tenemos más preguntas, pues vamos a terminar este video en este momento y seguiremos la semana que viene con la próxima lección.